Benvinguts. Comencem aquí aquesta darrera jornada de les sessions del Fòrum Edita. Hola. Farem el ritual de donar la benvinguda als que esteu aquí, en aquesta sala de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra, i també donant la benvinguda als que esteu aquí, a darrere de les pantalles, a l'edició en streaming d'aquest Fòrum Edita 2023. Recordo que podeu participar, podeu enviar preguntes als nostres ponents a través del correu electrònic preguntes@forumedita.com. Bueno, y empezamos. Empezamos y lo hacemos con un bloque doble titulado Estrategias de la Administración para la promoción del libro y la lectura. En este doble bloque tendremos una primera parte que llevará por título Frankfurt 2022, metodología y resultados. Voy a invitar a las dos ponentes que vayan subiendo al estrado, que tomen posesión del lugar, y mientras las voy presentando. Ella es María José Gálvez, es doctora en Derecho, ha sido directora editorial en la editorial valenciana Tirant lo Blanc y es la directora general del libro, el cómic y el fomento de la lectura en funciones. Bienvenida, María José. Muchas gracias. Y también nos acompaña Elvira Marco. Ella es máster en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Ciencias Políticas, entre otros muchos cometidos en Gestión Cultural. Ha sido directora general de ACE, Acción Cultural Española, y fue ella la comisaria del proyecto España, país invitado en la Feria del Libro de Frankfurt. Elvira, bienvenida. Gracias. Bueno, pues a partir de aquí, vosotras que sois ya un dúo y un equipo, en fin, bien engrasado, os cedo la palabra y contadnos qué ha sido de esa siembra en Frankfurt. Pues buen día, buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos y por invitarnos con esta temática que al principio, cuando vi el futuro que viene o el futuro que ya está aquí, dije, Elvira y yo vamos a hablar de una experiencia que ya ha pasado y vamos a ver cómo la tomamos como punto de apoyo para hablar del futuro que viene. Insertado, porque la asistencia a las ferias de los libros internacionales o como país invitado de honor, aunque Frankfurt, y luego lo explicará Elvira muy bien, es paradigmático, se inserta dentro de estas estrategias, y por eso me parece que está muy bien insertado en este bloque de estrategias de políticas públicas para la promoción del libro y de la lectura. Se asienta dentro de una serie de proyectos, entre los que están, pues, por supuesto, el fomento de la lectura y los planes de fomento de la lectura, que yo creo que después vamos a tener también una mesa sobre el plan de fomento de la lectura en Cataluña, y después la internacionalización del sector del libro. Creo que hay dos elementos previos a la hora de establecer estrategias, que es el diálogo y las alianzas. El diálogo, por supuesto, tiene que ser entre las distintas administraciones y con el sector o con las distintas partes del sector del libro. Y después las alianzas que tienen que ser público-privadas, dentro del propio gobierno, pues con el Ministerio de Exteriores, con Acción Cultural Española, con el Instituto Cervantes y con las distintas administraciones. Solo así se puede construir esa estrategia de internacionalización coherente. Es decir, ¿dónde le interesa al sector del libro, al sector de la edición en España estar? ¿Y por qué motivos? Nosotros podemos ayudar, apoyar, hacerlo mejor y tirar en esa internacionalización. Y en ese marco creo que la participación de España como país invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt fue un punto de inflexión. Desde luego, esa es mi opinión, y creo que es una opinión pues, que es bastante compartida por una serie de cuestiones que son las que vamos a analizar. Y ese punto de inflexión ha trazado un poco cuál ha sido nuestra estrategia y nuestra táctica también en la participación en otras ferias, bien en ferias más pequeñas, en ferias en las que no es tradicional que se participe desde el sector de la edición en España, o en ferias como será la FIL de Guadalajara el próximo año, donde España será invitada de honor, que son, igual que Frankfurt, importantísimas para el sector de España. Y Frankfurt nos ha enseñado qué queremos hacer, qué podemos hacer, qué sabemos hacer, y también hemos aprendido pues, de algunas cosas que nos han costado un poquito más. Y en ese sentido, pues ahí es donde se inserta Frankfurt, y por eso Frankfurt tiene ese sentido. Yo no sé si tenemos la primera diapositiva de los objetivos, Elvira. No llevo reloj, tú me vas cortando. Sí, yo controlo. Sí. No sé si... Sí, ya está, María. Estamos aquí.
¿Doy un par de pinceladas o empiezas tú? No, si quieres da tú un par de pinceladas. Antes de entrar en los objetivos. Bueno, María José lo ha explicado muy bien, o sea, esto es un proyecto de internacionalización. La singularidad que tiene la Feria del Libro de Frankfurt es que no es una feria en la que planificas 5 días de stand, sino que es una feria donde lo que se lleva es la traducción y la venta de derechos. Por eso requiere una planificación y una metodología, porque cuando de verdad estás con la feria y estás pensando en el programa, tienes que beber de todo el trabajo que has hecho en los años anteriores. Cuando la Feria del Libro de Frankfurt viene y te explica el proyecto y te dice que un mínimo de inversión de 5 millones de euros, dices 5 millones de euros para 5 días, ¿esto qué es, no? Pero lo que está detrás es que tienes que diseñar una estrategia de apoyo a la traducción y gran parte de ese presupuesto lo que va es en esa fase previa de promoción de las traducciones y de venta de derechos, ¿no? Al final estamos en una feria profesional de promoción de nuestra literatura, de nuestra venta de derechos y también con el invitado de honor en un ejercicio enorme de diplomacia pública, ¿no? de cómo presentar la imagen de un país a través de su literatura y a través de toda su cultura, ¿no? Entonces, esta metodología de estos 4 años hemos pensado que merece la pena contarse y yo diría que antes de que entre María José en los objetivos, creo que las claves del proyecto han sido, por un lado, la planificación. Hemos contado con 4 años para desarrollar toda esta estrategia de internacionalización, de encuentros profesionales, de promoción de las traducciones, la coherencia, como vamos a explicar después, un análisis realista de dónde estaba España en el año 2018, en el año 2019, cuando se acepta esta invitación, y una propuesta veraz, con un mensaje claro para transmitir tanto a los agentes internacionales como a todos los agentes del proyecto. Una claridad en los objetivos y en los pilares que nos permita acotar el proyecto, porque claro, es un proyecto gigante promover la literatura española en 5 días, en toda su diversidad y en toda su pluralidad, con lo cual acotarlo en unos objetivos y en unos pilares que nos permita también tener unos resultados. La otra pata fundamental, la colaboración, que ha explicado María José muy bien, la participación a través de todas las comisiones que explicaremos después, a través de la Comisión Nacional de todos los entes territoriales y agentes, la colaboración entre el sector público y el privado, y luego yo creo que una pata importante que ha sido la comunicación de todos estos mensajes, tanto en España como en Alemania, con un mensaje y una imagen que estáis aquí viendo un poquito, que nos ha permitido emocionar, sorprender y vender, que eso es lo que queríamos también, vender derechos, vender libros y promover a nuestros autores y nuestra literatura, ¿no? Y aquí empezamos ya con nuestra metodología, ¿no? Pues en la metodología yo me voy a centrar en la parte de los objetivos y los pilares y después, Elvira, si te parece, entras en el diseño. Para centrar los objetivos partimos de que esto, por supuesto, la participación de España en la Feria del Libro de Frankfurt tenía en el corazón a la industria editorial y es una feria económica y profesional, eso no lo hemos perdido de vista en ningún caso, pero era un proyecto de Estado. Y en ese marco es donde fijamos esos objetivos que pasaban, como decía Elvira, una imagen de país, una imagen de una realidad que ya tenemos, del estado de las literaturas que se hacen desde distintos territorios, en distintas lenguas, con esa creatividad desbordante, con editoriales distintas y miradas distintas y una riqueza que tenemos, que es esa bibliodiversidad, que es lo que permite que al final al lector le llegue esa miríada de opciones que no son más libros, sino libros diferentes para que uno elija qué quiere leer y generar también ese espíritu crítico. Mejorar o ayudar o impulsar en la competitividad de nuestro sector editorial, en esa línea coherente de internacionalización del sector y, claro que sí, promover el conocimiento, la visibilidad de lo que se está escribiendo en España. Lo que no se conoce no se puede comprar, no se puede leer. Irene Vallejo lo explicó de una forma preciosa y delicada cuando inauguró la feria, ¿no? Esos libros que viajan a través de las traducciones. Y ese es un elemento diferencial de Frankfurt, las traducciones. Y después, no solamente
una imagen de país, un proyecto de Estado y, por supuesto, en el corazón el libro, sino la cultura en general se enseñó no solo en esos días, efectivamente, como decía Elvira, sino en ese, creo que, afortunado camino a Frankfurt que tuvimos que trazar porque la pandemia retrasó todos los planes y aquello que en principio no sabíamos cómo iba a salir, finalmente fue positivo para la preparación o la mejor preparación y optimización y aprovechar al máximo la oportunidad que se nos presentaba con Frankfurt. Es decir, fueron unos objetivos ambiciosos, pero unos objetivos posibles. Y esos objetivos se basaron en una serie de pilares. Esos pilares son los que han movido el resto de la programación, de las cuestiones que hemos ido haciendo como un sudoku, pero tenemos claros cuáles han sido esos pilares. En primer lugar, la fortaleza editorial, la fortaleza de un sector moderno, fuerte, que compite internacionalmente, que está de tú a tú hablando con los grandes gigantes editoriales del mundo. Ese es el primer pilar con el que nos hemos movido. Después, la sostenibilidad, no solamente la sostenibilidad de un sector, sino la sostenibilidad de unos procesos y la sostenibilidad de una participación. No se trata de estar 5 días, decir, esta es la participación de España y ya está, sino sembrar en las universidades, en los colegios, en las librerías, en las alianzas, en los festivales, sembrar para que este año, cuando después lo veremos también, participemos, y no solo en Alemania, sino en el resto de Europa, tengamos que recoger porque se está generando una forma de trabajar diferente. Después, esa bibliodiversidad, que por mucho que viajemos, creo que nos seguimos maravillando de que esa bibliodiversidad exista en nuestra forma de editar en España. Son las miradas que cada editor lanza sobre aquello con lo que se encuentra, sobre ese libro, sobre esa escritura, que creo que es una riqueza que tenemos que cuidar, y dentro de esa bibliodiversidad y de esa mirada distinta que da cada editor están las lenguas. Quisimos, y así lo hicimos, colaborando con las distintas instituciones, administraciones y personas en las comunidades autónomas con lenguas distintas del castellano, llevar esa pluralidad de cómo se escribe también en distintas lenguas a Frankfurt. Y después el lema de lo que llevamos, creatividad desbordante. Vivimos, afortunadamente, yo no sé si la pandemia lo aceleró, en un momento de calidad literaria a la que queríamos dar una oportunidad o ayudar a los editores, a los agentes literarios, a los propios escritores y creadores a que su obra se viera mejor, abrir una ventana única quizás en un momento dado para que todo el mundo estuviera mirando ahí. Y finalmente, pues aprovechar esa riqueza junto con toda América Latina, que es aprovechar el español y esa fortaleza en Frankfurt. Y con esos pilares pues es con los que trabajamos, Elvira. Efectivamente. Previamente, como os decía, queríamos hacer un análisis realista. ¿Dónde estábamos en 2018-2019 en Alemania? Bueno, pues España no estaba de moda. Éramos la 7ª lengua en traducción, se traducían 89 títulos del español al año. España ya no era ese país exótico que se había presentado en el año 91 como una joven democracia, etcétera, etcétera, sino que era un país más de la Unión Europea, afortunadamente, ¿no? Pero por otro lado teníamos toda la parte profesional, ¿no? La industria del libro, que es el 1% de ese, más de la mitad de nuestro PIB cultural, un sector moderno, un sector exportador, que tiene pues 2 mercados claros, Latinoamérica y un mercado creciente en la Unión Europea, ¿no? Entonces, con eso queríamos potenciar nuestra literatura de hoy, con esos pilares que ha destilado María José, y mostrar la España de hoy. ¿Qué problemas teníamos? Bueno, pues claro, los tópicos... Tened en cuenta que en el 91 España se presentó con una plaza de toros como pabellón, o sea, era el tópico del tópico. Entonces, bueno, pues abandonar los tópicos, desde luego, era fundamental para nosotros, mostrar esa imagen de la España contemporánea, pero es una imagen pues, más parecida a la de Alemania, a la de todos nuestros países de nuestro entorno. No queríamos tampoco olvidar las figuras clásicas de nuestra cultura y de nuestra literatura, que fueron la base de la participación del año 91. Queríamos contar la literatura y la cultura de hoy y, a través de eso, la España de hoy. Y eso lo destilamos en los pilares que ha explicado muy bien María José, ¿no? Entonces,
aquí teníamos el cómo, qué teníamos que hacer, ¿no? Teníamos un proyecto 4 años, en teoría 5 millones de euros mínimo de inversión, éramos muy ambiciosos, queríamos llevar casi a 200 autores y profesionales del libro y 2.000 metros cuadrados que llenar con esa creatividad desbordante, ¿no? A partir de ahí hicimos una estrategia por años y nos centramos sobre todo, primero, en lo que requería más tiempo, que era la promoción de la venta de derechos y de las traducciones, ¿no? Empezando desde el año 2019 con encuentros profesionales que ya vinieron aquí a Barcelona y a Madrid, editores alemanes. Lamentablemente eso se cortó poco después por la pandemia y tuvimos que ser creativos como el propio proyecto y crear pues, ese portal de Books from Spain para promover la venta de derechos de otra manera, ¿no? Entonces, aquí tenéis lo que significaban las traducciones en ese momento en Alemania. Se traduce el 14% de lo que se lee, en ese momento estaba por ahí, mientras que en España pues ya veis que es un porcentaje mayor y el Reino Unido, para que lo tengamos de baremo, pues evidentemente mucho más bajo, ¿no? Lo primero que aquí tenéis, bueno, pues los datos del sector de ese momento, ¿no? Nuestra capacidad exportadora, el mercado europeo, lo que representa Latinoamérica y cómo, bueno, pues dónde están los países, las lenguas a las que más vendemos, ¿no? Encabezadas por el inglés. Lo primero que hicimos fue crear un programa específico de promoción de las traducciones, centrado en los mercados, en las lenguas que definimos con los propios editores que se consideraban estratégicas. Por supuesto el alemán, pero también naturalmente el inglés, el francés, el italiano y el neerlandés, por esa sugerencia de los editores como lengua prescriptora para otros mercados y como los nórdicos y como mercado comunicante con el alemán, ¿no? Ahí tenéis donde estaba España, con esos 89 títulos que se traducían anualmente, ¿no? Y este es el programa de ayudas a la traducción que se creó como complemento al programa existente del Ministerio de Cultura, que se reforzó presupuestariamente, como veremos ahora, y como complemento al programa del JUL, aquí con Izaskun Arretxe, que estaba en esa época en el JUL, con la que hablamos tanto para montar este programa de traducciones también. Y bueno, pues ese programa se mantuvo hasta el año 2022, ¿no? Al año siguiente, como os decía, creamos el portal Books from Spain. ¿Por qué? Porque necesitábamos presentar... Te voy a cortar un segundín. Una de las cosas que yo creo que Frankfurt nos enseñó, perdóname Elvira, es que igual que el programa del Ministerio o del JUI está desde hace años de traducción, Acción Cultural Española había generado este complemento de traducción pues para apoyar esta especial participación de la edición en Frankfurt. ¿Qué es lo que vimos? Que todos los esfuerzos que hiciéramos en traducción eran pocos y que teníamos que tender a seguir creciendo en los esfuerzos desde las distintas administraciones y en políticas públicas que pudiera ser. Acción Cultural Española ha mantenido después de Frankfurt esos programas de traducción, es decir, no se detiene con Frankfurt, sino que seguimos más allá. Yo creo que esa es quizás una primera lección. La traducción ha sido diametral para Frankfurt, pero nos hemos dado cuenta de que tenemos que continuar y hacer un poquito más. Perdóname, Elvira. No, nada. Y bueno, pues para reforzar toda esa inversión en traducción y suplir esos encuentros que no se podían hacer físicos, se hicieron multitud de encuentros online con la Federación de Gremio de Editores, con editores alemanes, franceses, italianos, suizos, a lo largo del 2020-2021, y se creó también este portal donde se exponían hasta 500 títulos disponibles para la traducción, con 100 editoriales participando, cada una con cinco títulos, ¿no? Ahí se ve la inversión enorme, con esa, María José, tú lo contarás, toda esa inversión que se hizo desde el Ministerio, más el programa de Acción Cultural Española, que se fue incrementando en presupuesto a medida que se acercaban las fechas de la feria, y un total, cuando llegamos a la feria, ya se habían invertido 3 millones de euros del presupuesto de Frankfurt en ese apoyo de las traducciones. Sí, ¿no? Y nos ha servido también para esa importancia de hacer un diagnóstico de cómo están las traducciones, que hemos trabajado también con el Instituto Cervantes. A mí me gusta mucho siempre, desde hace muchos años, venir como oyente al Fórum Edita, porque creo que se hace un diagnóstico de cómo va a empezar el curso editorial, digámoslo así, y en qué situación estamos para poder hacer pues, las mejores políticas públicas, escuchando de dónde partimos. Creo que con el tema de las traducciones es un poco igual. No teníamos
ahí el Instituto Ramon Llull sí que tenía ya una serie de trabajos de diagnósticos hechos. No teníamos ese diagnóstico, salvo cuando íbamos, oye, vamos a Alemania, vamos a tal, y lo hacíamos casi que ad hoc y de una forma muy artesana, y yo creo que ahí la inteligencia artificial, la acumulación de datos, nos ha ayudado a poder tener esos diagnósticos para saber qué queremos y dónde tenemos que incidir, ¿no? Y yo creo que Frankfurt también nos ha enseñado eso. Necesitamos tener unos diagnósticos continuos de dónde se está publicando, traduciendo, comprando los derechos, porque queremos saber dónde hace falta que incidamos más. Sin duda, eso, el tema de los datos fue fundamental al inicio del diseño del proyecto, cómo saber qué volumen de traducciones había, qué lanzamientos había, toda esa consulta con el sector desde el principio. Y aquí tenemos el resultado en este apartado, ¿no? En el apartado de las traducciones, de dónde partíamos, cómo de 2019 a 2022 se han traducido más de 400 títulos al alemán. También ha habido una incidencia en otras lenguas, en el inglés, en el francés, el italiano, el neerlandés, que también se han incrementado, y cómo en el año estratégico de España, en el año 2022, pues, cuando llegamos a la feria teníamos ya más de 155 títulos en alemán que se lanzaban este año, que fue clave, pues, de esta estrategia de internacionalización y también para diseñar el programa literario, ¿no? Dejamos este punto, María José, y nos vamos a la imagen, ¿o añades algo ahí? Yo no sé cuándo quieres que hablemos de la estructura. Ahora, ¿Ahora? si quieres, venga. Pues esto es como una partida de ajedrez, ¿no? Tienes que empezar desde muy lejos viendo hacia dónde quieres llegar y cuál es el camino que tienes que seguir. Por la propia personalidad de la Feria del Libro de Frankfurt, como decía Elvira, había que empezar por las traducciones y por ese esfuerzo a muy largo plazo con las traducciones. Pero después, cuando ya vimos que se acercaba a Frankfurt, nosotros veníamos trabajando por supuesto con la comisaria, con un grupo de trabajo que eran los que estábamos remangados, pero teníamos que establecer estructuras sólidas de trabajo y estructuras institucionales. Eso requiere, pues, ir a Consejo de Ministros, que se apruebe, que está en el BOE, que sepamos que esté todo el mundo que necesite opinar, validar, escuchar, y que lleguemos a esa estructura que, además, para las relaciones con la propia feria eran muy, muy importantes, nos insistían desde el principio. ¿Qué hicimos? Creamos una comisión nacional, una comisión nacional en la que, por supuesto, estaba la Federación de Gremios de Editores, tenía que estar ahí porque esto es un proyecto de Estado que se ha hecho con el sector y junto al sector, pero en el que necesitábamos, las que estábamos en ese núcleo, desde Acción Cultural Española con la comisaria y desde el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, alianzas dentro de la propia administración. Es decir, yo necesitaba que estuviera ahí el Ministerio de Hacienda, necesitábamos que estuviera el Ministerio de Exteriores, el Instituto Cervantes, por supuesto Acción Cultural Española, que ha sido la que ha llevado el peso económico del tema. Entonces, en esa comisión nacional, que además a nivel de representatividad internacional de esa participación de España, pues con el ministro de Exteriores, de la Presidencia y de Cultura, fue fundamental, necesitábamos establecer esa macroestructura. Y de esa estructura colgó o desarrollamos un comité ejecutivo. Es decir, está muy bien, toda esta gente es la que tiene que estar, la que tiene que opinar, la que tiene que revisar, la que tiene que ir viendo cómo se está trabajando y cómo va el rumbo de esta participación con todos estos pilares, pero después necesitamos agilizar. Ya hicimos formalmente una comisión ejecutiva, un comité ejecutivo que era exactamente igual que el grupo de trabajo que habíamos creado informalmente años antes. Pues estaba Antonio, Miguel Barrero, Patrici, después Daniel, Elvira, yo, Luis García Montero, el presidente de Acción Cultural Española y, por supuesto, el Ministerio de Hacienda, que para estos temas ha sido fundamental. Con esa estructura de trabajo ya pudimos avanzar. Para mí es importante porque las estructuras en la metodología, ahora estamos exactamente ya trabajando de cara a la participación en la FIL de Guadalajara el próximo año. Es importante saber esas homologaciones de responsabilidades cuando estás representando, pues, un proyecto de Estado. Estupendo. Y llegamos al año 2020, donde tenemos que hacer la imagen de España, construir la imagen. Bueno, ya esto es un ejemplo, ¿no?, de imagen que evidentemente todos identificamos. ¿Cómo hacer esa imagen? Una imagen que represente los pilares del proyecto y lo que España quiere transmitir, esa diversidad, esa pluralidad, ¿no? Partíamos de aquí,
Aquí tenéis la imagen de Eduardo Arroyo para el año 91. Como veis, pues una imagen de una España muy clásica, ¿no?, que se presenta con todo el poderío del siglo de oro español y diseñada por uno de nuestros grandes artistas, como es el fallecido Eduardo Arroyo, ¿no? Y tenéis también la imagen que hicieron los franceses, Frankfurt en francés, tal cual, la imagen de Canadá, de Singular Plurality, y la imagen de Noruega con esos versos, y que más que una imagen era como un fotocall en el fondo, como una trasera, que utilizaron mucho, ¿no? La verdad es que ese proyecto de diseño también lo trabajamos mucho. Contamos con las asociaciones de diseño a través de la red de asociaciones de diseño, a través del Comité FAD, o sea, dimos la máxima difusión al concurso, fuimos muy transparentes con el mensaje que queríamos dar, con esos pilares que teníamos identificados y que ha descrito también María José, dimos también esta nube de palabras que queríamos que inspiraran el diseño, y sobre todo dimos entrada a equipos de diseño que, aunque no tuvieran una experiencia enorme en proyectos de libro, aunque no fueran grandes estudios, premiábamos mucho el carácter innovador de los proyectos que presentaban. Entonces hicimos una invitación, que yo creo que fue muy importante, una invitación a participar, donde se presentaron más de 56 estudios de todo el territorio, una gran diversidad, descubrimos estudios por toda España, y de ahí salieron 5 finalistas que trabajaron en un proyecto retribuido con una propuesta ya más conceptual. Y ahí llegamos pues a este logo que veis, que, bueno, pues que se mueve, que es esa creatividad desbordante que quería expresar pues cómo la creación española, la literatura española traspasa lenguas, traspasa territorios, llega a lectores de todo tipo y a lugares pues por todo el mundo, ¿no? Y yo creo que fue una imagen pues que ha sido muy clave en el proyecto, ¿verdad? Sí, la verdad es que tendemos a etiquetar, encajonar, poner cada cosa en su sitio, y a veces lo que se escribe, cómo se escribe, en qué lengua se escribe, cómo se edita, es imposible de encajonar, y de ahí ese movimiento que va más allá, porque queríamos de alguna forma visual, que a mí me parece increíble el trabajo que se hace, expresar esa parte conceptual y esa parte, no sé si sentimental o de pensamiento, ¿no? Es decir, esta es la creatividad desbordante que está en nuestro país en ese momento, y que es una creatividad que aquí nos interesa, esa parte literaria, pero va mucho más allá de ahí. Y cuando hablábamos al inicio en esos pilares de la sostenibilidad del proyecto, dijimos, aunque al principio fuimos un poquito en algún medio, y está bien, criticados porque el lema de creatividad desbordante parecía que era como, oye, que es demasiado, ¿no? Pretencioso, ¿no? Pretencioso, efectivamente, esa sería creo que era la palabra que utilizaban. Sí. No, esa creatividad desbordante responde a la realidad y tiene una ambición, es un momento de brillantez en lo que se escribe, y un momento de profesionalidad en cómo se edita, y queríamos mostrar eso. ¿Qué hicimos con esta imagen que tanto nos gustó? Hacerla sostenible. ¿Y cómo la hicimos sostenible? Pues en las participaciones subsiguientes en algunas ferias internacionales de España como invitada de honor, que fueron en la de Ljubljana y en la de Calcuta, utilizamos esta imagen, este logo, este lema de creatividad desbordante, adaptándolo a las realidades de esos países. No sé si viene ahora la imagen de Calcuta, Elvira, o viene después. ¿La tenemos al final? Al final no, pues la pones sí, luego, no te preocupes. Ahora para la FIL de Guadalajara, es verdad que cada feria también tiene una formulación distinta. En el caso de la FIL de Guadalajara es la propia feria la que hace este diseño partiendo del briefing, de esos pilares que nosotros ya les hemos trasladado, pero es la propia feria, por supuesto, de común acuerdo con el invitado de honor, la que establece ese logo y ese lema. De algún modo también está ese tridimensional, este desborde de lo que es la forma de crear, estará también presente, porque sí que queríamos que quedara algo que en nuestra opinión reflejaba esa forma de crear, pues que fuera sostenible y que identificara de algún modo ese libro, esa literatura y esa participación.
Muy bien, y entramos aquí en lo que era nuestro gran objetivo desde el principio, ¿no? Ese programa literario, cómo destilar en 5 días toda esa creatividad desbordante y presentar la literatura contemporánea, ¿no? Entonces, es un camino que empezamos en el año 2019. Desde el principio nos sentamos con el sector para recopilar toda esa información de lo que estaba traducido, de los lanzamientos que se iban a hacer en los próximos años. También hablamos muchísimo con las comunidades autónomas y con los institutos culturales. Está aquí también Joan del JUL. Intercambiamos muchísima información de autores, de traducciones, de apoyos, etcétera, y al mismo tiempo íbamos compaginando con ese programa de apoyo a las traducciones que hemos ido contando para ir disponiendo de más títulos, porque una de las cuestiones que nos había trasladado desde el principio de la Feria del Libro de Frankfurt es que teníamos que llevar autores traducidos al alemán para que se encontraran con sus lectores, para que se pudieran comprar los libros en el pabellón y también para que los lectores pudieran asistir a esos debates con un conocimiento de lo que se estaba hablando. Con lo cual, con todo ese panorama, todas esas consultas, esa información, llegamos al año 2021, que fue clave cuando nos reunimos con el comité asesor. Sí, aquí, como decía Elvira, yo creo que hubo 2 momentos clave. Uno, a través de Miguel Barrero, de Patrici, después de Daniel, y siempre con Antonio María Ávila, centralizar esa comunicación con los distintos editores para saber qué se ha traducido, qué se quiere llevar, qué interesa llevar. Y ya digo, Antonio, que os vamos a pedir lo mismo de cara a la FIL de Guadalajara, porque esto es un proyecto en el que necesitamos las alianzas y la colaboración. Y después la responsabilidad, por supuesto, está donde está, pero colaborar con quien sabe más que uno para ver qué propuestas hay de autores que se pueden llevar cumpliendo con esos parámetros que nos señalaba la feria y que Elvira decía. Y ahí creo que tuvimos pues, una idea de decir, pues vamos a tener un pequeño comité profesional, asesor, a quien agradezco la generosidad enorme que tuvo en este trabajo, y que nos propongan de forma diversa, con miradas diversas, porque teníamos una librera, una poeta, un periodista, estaba Sergio, yo creo que es público, se puede decir, estaba Jesús Marchamalo, estaba Lola Larumbe y estaba Ángeles Gregori. Nos hicieron una serie de propuestas casi cada 3 semanas y viendo con esas grandes planillas qué temas se quieren llevar, qué autores para hacer, pues por supuesto mesas que fueran coherentes y mesas que fueran interesantes. Y con toda esa propuesta de autores, luego viene el trabajo minucioso, el trabajo pequeño, el trabajo que no se ve y el trabajo que a veces luego no se entiende. ¿Y por qué no está este? Hay gente que se pone enferma, que te dice que no puede estar, que le coincide con otra cosa. Por eso también eso sucede, es decir, tú haces lo que quieres y después vas viendo opciones con esa temática en esa mesa para que todo tenga una coherencia, que eso es lo que intentamos, esa panorámica enorme que se estaba haciendo y que queríamos enseñar, y que tuviera también ese enganche con el lector en Alemania y con los editores internacionales que iban a visitar la feria. Es decir, no fue una tarea fácil, no lo fue, creo que fue la mejor tarea posible, y es verdad que sin ayuda no se hubiera podido hacer. Tendríamos que ir cerrando. Sí, es que hablamos mucho, ¿no? Bueno, no, es que hay mucho que contar, son muchos años, yo lo entiendo, pero un poco llegar un poco Elvira, a las conclusiones finales. Bien, aquí está el programa literario, sí, el catálogo, donde bueno, pues se plasma ese programa literario con más de 175 participantes entre autores y profesionales del libro. Como has dicho, María José, fue clave contar desde el principio, trabajar con la Federación de Gremio de Editores para todas, que centralizamos todas esas consultas, y también esos temas, ¿no? Definir esos temas que preocupaban a nuestros autores y no hacer mesas sectoriales, sino mesas por temas, ¿no? Que podían interesar tanto en España como en Alemania, los temas que demandaban los alemanes, que conectaban bastante esa preocupación por el medio ambiente, por la despoblación rural, la importancia de la memoria histórica, que se vive diferente en España que en Alemania, pero temas que se manejaban en España y que conectaban con esa audiencia, ¿no? Y bueno, pues aquí entonces ya metemos a toda velocidad, hicimos lo mismo con el Pabellón de España, ese gran concurso. Aquí traemos algunos ejemplos de lo que habían hecho países como Nueva Zelanda, los brasileños con esas hamacas por toda la feria, Georgia
ese eslogan y esos caracteres cirílicos, y cómo en ese mismo tipo de concurso pues dimos con la teoría de las cerezas, ¿no? Con el estudio Norme y Vitamin, un estudio que proyectó un homenaje al libro y a la literatura, y donde hicimos todo un recorrido por el libro desde que se piensa hasta que se edita y se lanza, ¿no? Y con esos pequeños guiños a nuestras grandes figuras clásicas, como esos auditorios con la gramática de Nebrija, ¿no? Y como vamos muy rápido, bueno, pues yo creo que todo eso, todo ese esfuerzo, todo ese proyecto que hemos contado y esa coherencia en los mensajes tuvo su impacto en los medios. O sea, nos planteamos desde el principio no solo impactar en España, sino impactar en Alemania y en los medios internacionales. Ahí tenéis la repercusión, y yo creo que sí que llegamos a la prensa alemana y llegamos a impactar en la feria y en la opinión pública alemana, y al final el invitado de honor es un proyecto que se conoce por toda Alemania, ¿no? Y esos autores viajaron al pabellón, pero también viajaron por toda Alemania, y yo creo que logramos transmitir ese mensaje, ¿no? Aquí te corto un segundín, voy a ir también muy rápido. Antes hablaba Elvira de ese presupuesto de inicio de 5 millones de euros. Fuimos muchas las instituciones que participamos en la feria. Al final, si cuentas los 4 años, las traducciones, las distintas instituciones, fueron un poquito más de 11 millones de euros, pero al final tenías tu razón, porque hemos estado calculando en todo este tiempo el impacto económico que ha tenido ese impacto mediático de la participación de España en la Feria del Libro de Frankfurt, lo que nos hubiéramos gastado para hacer la publicidad que supuso Frankfurt, y en la correspondencia serían aproximadamente 6 millones de euros. Es decir, que al final nos quedamos en 5 lo que hemos invertido, porque esa devolución en crédito reputacional para el libro, para la edición y para la imagen de un país, pues ha sido enorme, precisamente porque había ganas desde la prensa alemana y desde la prensa internacional de ver este proyecto. Y creo que, bueno, pues se sorprendieron en positivo, y eso aumentó que en sus medios de comunicación tuviera esa recepción, y esa recepción con un valor, por supuesto, de comunicación, periodístico, pero también económico, que impacta en esa publicidad, en ese marketing para el libro y para la literatura que se hace en España. Aquí está la sostenibilidad que mencionabas, María José, la Feria del Libro de Calcuta y lo que vais a hacer en Frankfurt este año, ¿no? Sí, cuento muy rápidamente. Como te decía al principio, esto va enmarcado en esa internacionalización. ¿Y cómo se hace esa internacionalización? Hay hitos clarísimos, como fue Frankfurt o como será la FIL de Guadalajara el próximo año. ¿Por qué? Pues porque los mercados de la exportación o de la compraventa de derechos para la edición que se hace en España es claramente Europa y es claramente América y América Latina. Pero después vamos viendo también otros espacios y otros escenarios. En apenas un mes hemos estado hablando largo y tendido también con la Federación de Gremios de Editores, no como invitado de honor, estaremos ahí de una forma mucho más sutil y humilde, pero viendo en la Feria del Libro de Nueva York en castellano, con pensamiento, con autores en otras lenguas, porque nos lo ha pedido la propia Feria Internacional del Libro de Nueva York. Es decir, nosotros que hemos visto que esto es un efecto llamada, nos están llamando de todas las ferias, de todos los sitios para que estemos, porque dicen, oye, nos lo van a solucionar, van a estar bien, lo van a hacer bien, lo vamos a hacer bien si también lo racionalizamos. ¿Y por qué dijimos que sí, que íbamos a la Feria Internacional del Libro de Nueva York? Porque hemos estado viendo dónde están creciendo las exportaciones de libro en español. Estados Unidos ahora mismo, también por la propia demografía que tiene, es un mercado importante y en crecimiento para la exportación en español, y hemos decidido en materia de literatura infantil y juvenil, en materia de libro religioso, Antonio me corregirá si no es así, hay un gran impacto en ese mercado y queremos ir viendo cómo podemos seguir evolucionando. Y esta es esa línea de sostenibilidad de la participación, de ese apoyo, de ese empuje, de ese acompañamiento también al sector, o de ese abrir otras oportunidades, que algunas seguramente se ensancharán y otras pues quedarán ahí. Elvira, danos el titular final. Bueno, pues el titular final, ¿cómo me has puesto? ¡Qué cerrona!
A ver, yo creo que esto es un punto de partida de la internacionalización, o sea, como ha explicado María José, hemos aprendido mucho y ahora es el momento de, con los aciertos y con los errores, continuar en esa vía de la internacionalización, ¿no? Profundizar también en esa venta de derechos, continuar los encuentros profesionales, y también explorar toda esa conexión con América Latina que ahora se ha hecho con la FIL, y también en nuestra propia Feria Liber, ¿no? Explotar toda esa faceta de venta de derechos y de apoyo a la traducción y de conexión de Europa con América Latina, que yo creo que también se puede hacer a través de nuestra feria, ¿no? Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, pero bueno, ya hemos visto que además del brillo de la feria hay todo un iceberg debajo de años de trabajo y luego además de irradiación de traducciones y de conexión con otras ferias, o sea que bueno, un trabajo fenomenal. Gracias por haber venido al Foro Medita a contárnoslo. ¿Nos dejas poner el vídeo de resumen? Adelante. 2 minutos. Muchas gracias. Porque habláis de inteligencia artificial, pero yo creo que también está la emoción y aquí tenemos la emoción final, ¿no? Entre vídeo.